programa de Mil Razones en esta edición 2020. El año pasado tuvimos el primer año del programa, la verdad es que nos fue muy bien, tuvimos muy buenas repercusiones, fue una experiencia increíble. Llegado fin de año, bueno, llegaron las vacaciones y después vino la pandemia y bueno, hasta el día de hoy no hemos podido retomar. Ustedes saben que la pandemia lleva ya casi 90 días o 90 días de cuarentena, entonces esto hace que uno tenga que tomar todos los recaudos. La idea era volver recién cuando pasara todo esto, pero claro, la ansiedad fue haciendo que se pensara en una versión de ediciones especiales, que es lo que vamos a hacer hasta que pase la pandemia, hasta que llegue la tan ansiada vacuna, el tan ansiado remedio o algún tipo de solución o definición, algún tipo de resolución o transformación del conflicto, vamos a llamar para los que entiendan la diferencia de los términos. Así es que vamos a empezar a hacer estas emisiones quincenales, ¿sí? En donde vamos a estar un poco haciendo radio, pero en formato digital hasta nuevo aviso. Eventualmente volveremos a la radio convencional, pero bueno, por el momento y hasta que podamos ir acomodándonos, lo vamos a ir haciendo así. Este año esperamos que sea un año corto porque claro, ya la mitad del año está perdida, así que veremos cómo se van resolviendo las cosas. En el programa de hoy vamos a tener un contenido interesante porque vamos a tener, si nos entran, dos entrevistas, una con un viejo conocido de la casa, Omar Gaeda, y otra con un viejo conocido del peronismo, como lo es Hugo del Carril hijo. Ustedes saben que Hugo es un artista muy reconocido, obviamente, en el ámbito del tango. Él, como su padre, es cantor de tangos y trabaja desde siempre en la militancia peronista. Y lo vamos a tener hablando sobre la situación actual de los artistas de variedades, artistas que están hoy en día en una situación muy difícil. Ustedes saben que con la pandemia y el distanciamiento social, todo tipo de actividad en grupo está vedada. Entonces, claro, un artista no puede desempeñarse si no es en presencia del público. La remuneración del artista depende de poder hacer shows y que lo vean y lo retribuyan por eso, pero bueno, en el ámbito de la pandemia esto es muy, muy complicado. Así es que lo vamos a tener a él hablando de esto y a Omar también conversando un poquito sobre el tema, ya que está bien empapado de todo esto y un poquito también de la actualidad de la pandemia y lo que está por venir en el post pandemia. Así que veremos cómo se nos dan esas dos entrevistas, esperemos que nos acompañen, que les guste y que esta nueva edición 2020 del programa sea del agrado de todos ustedes. Por el momento voy a estar al frente del programa yo, Roberto Perduca, ustedes saben, ya me conocen del año pasado y para los que no me conozcan, espero que mi capacidad al frente del programa sea de su agrado y si no lo es, no le cuenten a nadie, así caen imprevistos, incautos, nuevos oyentes en desconocimiento de mis magras capacidades. Quería un poquito empezar el programa conversando con ustedes sobre un tema que a mí me llama bastante la atención, que tiene que ver con la actualidad. Se trata nada más ni nada menos que de la aparente expropiación de la empresa Vicentín.
Ustedes saben que se ha hablado desde hace algún tiempo de esta realidad, de esta posibilidad de expropiar la empresa, de si está bien o está mal lo que el gobierno hace. Y a mí me gustaría hacer un breve seguimiento del tema, que bien podría titularse, vamos a ponerle, eh, gratuitas reflexiones sobre el tema Vicentín. A mí se me ha dado por pensar de más en este tema, y sin llamarle a esto información, simplemente voy a tirar datitos que pueden llegar a ser de su interés. Vicentín recibió el pago de ATP por parte del gobierno, de donde salieron, por ejemplo, pagos para las propias familias de los dueños. Ustedes saben que esto del ATP ha sido muy cuestionado porque, sobre pretexto de contribuir a aquellos que están en necesidad económica frente a la imposibilidad laboral que implica la pandemia, se ha beneficiado a empresas de capitales exteriores, se ha beneficiado a grandes empresarios, incluso empresas que en principio estarían enemistadas con el gobierno, en principio digo, como por ejemplo Clarín. Y esto es bien interesante, pero yo no quiero detenerme solo en este punto, que es cierto que Vicentín recibió estos pagos, que es cierto que han sido no solo para los trabajadores de más bajos salarios, sino también para los familiares de los dueños de la empresa. También quiero comentarles, Vicentín ha sido uno de los grandes aportantes a la campaña que tuviera Mauricio Macri en 2015 para presidente. Y ahora este gobierno, mediante DNU, quiere llevar a la empresa, lleva a la empresa hacia una intervención, lo cual está en duda si eso no es legal, para que quede bajo la tutela de YPF, sería YPF Agro, ¿no? Así está el tema. También hay que decir que esta posible estatización, porque yo veo que se celebra con bombos y platillos como si fuera una gran medida popular. Yo les voy a decir, a lo que llamamos popular tiene varias aristas. Yo les pregunto, ¿es popular el socialismo? Y ustedes tendrán sus respuestas. Les pregunto, ¿es popular el comunismo? Y bueno, ustedes sabrán, cada uno lo evaluará. Ahora yo les pregunto, ¿es popular el peronismo? Y bueno, y muchos pensarán que todo esto forma parte de un gran arco popular. Y sin embargo yo les voy a decir que entre el peronismo y el socialismo o el comunismo hay diferencias abismales. Esta idea de que estatizar es cosa del peronismo es un error conceptual, una falta de conocimiento de la doctrina, no solo de la doctrina, sino también de la historia de la praxis peronista en todos sus gobiernos. Y ya no tengo ni que hablar de justicialismo, hablo de peronismo en tanto que ideario general, ¿no? Sin meternos en la doctrina, a simple vista, el peronismo no es estatista. Se podría decir, como dijo alguien alguna vez, parafraseando, digamos, que para el peronismo es todo el libre mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. Yo diría que esa es la prima que reina en el peronismo. Entonces, pensar a priori que el peronismo, que es verdaderamente peronista, la estatización a troche y moche, y la verdad que no.
La verdad que eso no es cosa de los peronistas, más bien habría que buscarlo por el lado del comunismo, les diría. Ahora, cuando uno, acá también es interesante marcar la diferencia entre lo que es la expropiación y la confiscación. Ustedes saben, cuando se confisca, el Estado se queda con todo y se acabó. En cambio, la expropiación implica una retribución, se tasa la propiedad que fuere y el Estado paga por eso. Ahora, yo pregunto, Mauricio Macri, en el gobierno de Mauricio Macri, Fraga, el entonces presidente del Banco Nación, le entrega préstamos totalmente por fuera de los cánones del banco, vamos a decirlo rápido y sencillo, no le daba la carpeta a la empresa y sin embargo le prestan por valor de 18.000 millones de pesos de buenas a primeras a una empresa que desde, si no me equivoco, principios del siglo pasado viene creciendo y trabajando sin inconvenientes, sin interrupciones, y de pronto, cuando nadie lo esperaba, aparecen problemas gravísimos que llevan a la empresa a una cesación de pagos. Cesación de pagos que no impide que el Banco Nación le preste el dinero, aun cuando la gestión de Mauricio Macri estaba ya finiquitada, ya estaba a punto de irse del gobierno y aún así le seguían aceptando préstamos. La empresa se endeuda así por 18 millones de pesos y también encara deuda en el exterior por 350 millones de dólares, aunque por ahí leí en La Nación 500, pero bueno, anda por ahí. Estas empresas tienen un modo de trabajar que es tomar préstamo en el exterior para poder financiar las tareas en el país y después con la compra a los productores que han hecho con esa plata, venden en el exterior y con la retribución pagan lo que tienen adeudado. Eso es una práctica común para todas estas empresas, que son varias. Y ahora vamos a ver ese cuadro de empresas. Es interesante que en el gobierno de Macri entonces decíamos que la empresa se endeuda más allá de sus posibilidades, teóricamente, porque si uno ve el valor de la empresa y las facturaciones que venía manejando, la verdad es que no parece que estuviera para quebrar, pero de pronto la empresa revela gravísimos problemas, empresa que está entre las 10 empresas más importantes del rubro en el país, creo que es la sexta en 2019. Termina el gobierno de Mauricio Macri, la empresa queda endeudada, en cesación de pagos, asume Alberto y se plantea esta cuestión de la expropiación. Al expropiar se paga por la empresa, ¿sí? Entonces, cuando se paga por la empresa y sale un propietario y entra otro, este se lleva el dinero que recibe por ese pago. Amén de que quién sabe qué se ha hecho con el dinero que ya le prestó la gestión de Macri. Entonces, es una cuestión de sumar. Ahora, Alberto expropia, paga, ¿y con qué se queda? Además de con la empresa. ¿Qué viene en el paquete? Viene la deuda. Viene la deuda del dinero que le prestó el gobierno anterior. El juego comienza con el gobierno anterior y termina con el gobierno actual. Entonces, son varios jugadores de un mismo juego, ¿sí? La jugada, no voy a decir que termina, pero continúa.
ahora. Tiene una continuidad entre un gobierno y otro, pero es la misma jugada. Sea la que sea, porque la verdad es que para que termine el capítulo todavía falta y no podemos saber cuál es el resultado final. Ahora, ¿qué pasa? La empresa se endeuda misteriosamente de buenas a primeras. Vamos a decirlo, los 18 millones de pesos que le debe a la nación son menos del 20% de la facturación de la empresa. Fíjense ustedes si está o no está en condiciones de quebrar la empresa. Ahora, el juego parecería ser, alguien podría pensar, requerimos esta empresa. Así que pida plata, que se endeude y que se justifique así algún tipo de resolución, por ejemplo, una expropiación o lo que fuera, ¿no? Esa deuda que se tomó, después hay que pagarla. ¿Quién la va a pagar? Y bueno, el Estado, porque al expropiar se estatiza la deuda que es privada. Esto es un capítulo que ya hemos visto muchas veces en la historia de la Argentina. Pero el aplauso de las medidas populares está, se lo puede escuchar a Daddy Brieva, a Roberto Navarro, todo el mundo aplaudiendo. Yo no sé si están para aplaudir, muchachos. Yo no sé si están para aplaudir. A lo mejor me equivoco y sí, y habría que estar aplaudiendo, pero no estoy tan seguro. González Fraga está imputado por esto en una causa que tiene Ercolini, el juez Ercolini, que veremos cómo se resuelve. Pero por el momento la realidad es que ahí parecería haber habido un muy mal manejo de los recursos del Banco Nación, que por otra parte se ha visto bien perjudicado por esto, porque han salido de las arcas del banco grandes cantidades de dinero, ¿no? En préstamos a Vicentín. Habría que ver, porque esto se va a votar en el Congreso, la expropiación. Si es que envían el proyecto, todavía no se ha enviado hasta donde yo sé. Habría que ver cómo van a votar. Más allá de lo que se diga, más allá de lo que se tiren, para esto falta. ¿Cómo van a votar el oficialismo y la oposición? El macrismo votará a favor junto con el oficialismo. Digo, la jugada empieza con un gobierno y termina con el otro, es el mismo juego, ¿no? O por ahí no hace falta, por ahí de todas formas los votos del oficialismo en ese momento en el consenso ganen y no hará falta exponer de esa manera a la oposición, no sé. O por ello estoy equivocado y todo esto es una idea que en realidad no es así, ¿no? También puede ser. Así que para saber si está bien o está mal la expropiación, llegado el caso de que ésta se lleve a cabo, y bueno, habría que ver si el Estado paga la deuda y bueno, y está mal. Y si no, bueno, puede ser que esté bien. Veremos. Ahora, hay otro jugador que es interesante analizar. Dentro de lo que son las agroexportadoras, hay varias grandes empresas. Una es Vicentín, pero hay otras. Por ejemplo, AGD de Urquía, por ejemplo, Cargill, por ejemplo, Cofco, empresa china, con sede en China, por ejemplo, Glencore, con sede en Suiza, por ejemplo, ACA, bueno, esa es una cooperativa de acá, ¿no? También ahí está Urquía. Urquía es un capital argentino muy, muy, muy grande
diríamos como Vicentín, que arranquea ahí en ese top 10. Se podría decir, quitando ACA, que es cooperativa, que Urquía y Vicentín son los únicos dos grandes operadores de la agroexportación que son capitales nacionales. Después, el resto de las grandes empresas son de capitales extranjeros. Yo quiero repasar un poquito, porque después tenemos a Dreyfus, de sede francesa. Cuando decimos de sede, decimos a dónde va a parar la guita que la empresa factura, ¿sí? Cuando hablamos del capital extranjero, hay que tener mucho cuidado, porque es bueno el capital extranjero, la inversión extranjera, y bueno, sí, es buena cuando se pone desde cero la empresa. Pero hay que tener mucho cuidado sobre cómo se hace. Perón habló de esto, por ejemplo, en las fuerzas del derecho de las bestias. Ahora, vienen, dan trabajo, sí, dan trabajo, pero ¿a dónde se va la plata que facturan? Y bueno, se va a sus sedes administrativas. En el caso de Dreyfus, se va a ir a Francia. En el caso de Kofco, se va a ir a China. En el caso de Glencore, se va a ir a Suiza. Entonces, en el caso de Cargill, se va a ir a Estados Unidos. Otro gran jugador es Bunge. En el caso de la multinacional Bunge, también la guita va a ir a parar a la sede en Estados Unidos. Todos estos grandes jugadores están mirando con mucha atención lo que pasa con Vicentín. Porque Vicentín y Urquía son los grandes jugadores de capitales argentinos. ¿Y quién es Urquía? ¿Quién es Urquía de Daesa? Urquía ha sido diputado en los tiempos de Néstor Kirchner por el oficialismo. Después, claro, cuando fue la 125 quedó en una posición muy incómoda, terminó votando en contra y eso limó la situación y bueno, se alejó. Urquía se alejó y se alejó tanto, Urquía, que terminó siendo aportante en la campaña de Mauricio Macri. Pero también fue un gran aportante en la campaña de Alberto Fernández. Entonces, tiene buenas relaciones con la oposición, es decir, con el anterior oficialismo, y tiene buena relación con el actual oficialismo. Sería un buen impulsor de este juego. Tiene buenas relaciones con ambos espacios. Y tendría, por lógica, un gran interés en la otra empresa, en la otra gran empresa de capitales argentinos. ¿Le gustaría a Urquía o no le gustaría que una de las soluciones, si la expropiación no marcha, fuera una fusión con su empresa y quedar como el gran jugador argentino de este juego? Y la verdad que pienso que le gustaría. Ustedes fíjense lo grande que es este negocio. El 33% de lo exportado por soja solamente este año va a ser de 120 mil millones de dólares. El vencimiento de deuda exterior de este año es de 66 mil millones. Así de grande es este negocio. Para dimensionar, digo. Y claro, una solución más cuando vos decís, van a expropiar. ¿Cómo van a expropiar? Comunista, este gobierno nos lleva a Venezuela, Entonces,
frente al reclamo de no expropiación, vieron que ya hay marchas y qué sé yo, se va formando un escenario ideal para una alternativa. Ya Perotti, de Santa Fe, hace poquito dijo que se reunió con Nardelli y dijo que el presidente está dispuesto a escuchar alternativas. ¿Cuál podría ser una alternativa? Bueno, por ejemplo, fusionar la empresa con otro privado, ¿no? Por ejemplo, digo yo, en un juego de amenazar con lo más para que lo menos parezca bueno y justificado. Entonces, hay que estar atentos a cómo se va a resolver esto. Yo acá lo único que planteo son suspicacias. Veremos en un futuro qué camino va tomando todo esto. Así que bueno, como ya veo que puedo llegar a aburrir con este tema, me gustaría que pasemos más de lleno a las entrevistas. Y primero vamos a ponernos en contacto con la DEA. Y no quiero aburrir más, al menos no quiero aburrir más yo solo, quiero por lo menos contar con su complicidad. Así es que lo vamos a tener ahora a Omar en comunicación telefónica, una comunicación telefónica que no va a ser en vivo, esto fue grabado, igual que la que tendremos después con Hugo del Carril, porque claro, estando en el contexto de la pandemia y haciendo emisiones especiales del programa, nos permitimos esta licencia eh, para hacer las entrevistas. Así es que ahora vamos a escuchar a Omar y al término de la entrevista volvemos para comentar un poquito lo que conversamos con él. Nos alegramos mucho de tenerte otra vez. Sabés que hoy estamos retomando la actividad del programa, así que es bueno tenerte en esta reinauguración. Contame, hoy en día, ¿qué te ocupa? Muchísimos temas. Primero, como secretario político del doctor Eduardo Duhalde, el expresidente de la Nación, resolver problemas graves que hay muchos en la sociedad, sobre todo de enfermedad. Las obras sociales y las prepagas están medias complicadas por el tema de la comunicación y el trabajo online. Por lo tanto, hay demora en todo. Sí, en todo hay demora. Hay falta de insumos, falta de atención, falta de estudios. Entonces, bueno, estando al lado del doctor Duhalde, eso hace a que nos llamen permanentemente de distintas partes del país y ver cómo lo podemos resolver. Y lamentablemente digo, porque me llaman por temas graves. O sea, no me llaman por temas oncológicos que se cortan, tratamientos, estudios que no se hacen, bueno, recetas que no llegan. Claro. Es todo un problema. Claro. Y bueno, lo que tratamos con el doctor es tratar de empujar todo eso y lograr las soluciones. Lo que pasa es que en el contexto de la pandemia también hay una transformación de todo tipo de negocios para poder reinventarse y seguir adelante. Yo entiendo que vos estás trabajando en un proyecto que tiene mucho que ver con lo que es la educación a nivel virtual, que es lo que, bueno, ahora está muy en boga, dado la situación que estamos pasando, y que vos estás trabajando sobre eso, ¿no es así? Mira, hemos desarrollado un algoritmo con inteligencia artificial y Big Data. Es una persona que vino de Estados Unidos, que es un vecino mío de mi pueblo, de Coronel Suárez. Yo soy de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, para los que no se entienden, no saben. El partido Coronel Suárez integra el sistema de Ventania, de Sierra La Ventana. Este joven que es Félix Stremel, me vio por un tema del algoritmo que tenía y empezamos a trabajar y ya creo que en 20 y piquito de días lo inauguramos, que es el futuro, digamos, el futuro que ya es presente, que es el tema del 5G. Sí. Entonces, he convocado a los número uno de las distintas áreas, como por ejemplo vamos a hacer la primera escuela nacional de gobierno municipal con el doctor Tenaglia, que es un erudito en Derecho Municipal, y el vicepresidente internacional de Derecho Municipal, que es el doctor Osvaldo Loza, especialista sobre todo en el Tribunal de Faltas.
Ujú. Después vamos a hacer la Escuela de Plagas y Control de Plagas, la primera escuela nacional, que lo vamos a hacer con Luciano y Daniel Miranda. Daniel Miranda es Magister Internacional en el tema de plagas y bueno, él tiene una casa de ventas y bueno, es una lástima no hacerlo a nivel nacional. Incluso es un tema grave que después de la pospandemia se va a generar por la reproducción de insectos y roedores que se ha generado acá en el país cuando empecemos a cubrir esos lugares que hoy están abandonados como fábricas, escuelas, consultorios, hospitales, que eso de todo. Bueno, ahí se va a producir un choque entre el roedor, por ejemplo, y el ser humano, y eso va a generar... En lo que es la pandemia, el ser humano se ha alejado de las calles, y la naturaleza vuelve a recuperar los espacios que en realidad le pertenecen, ¿no es así? La naturaleza está controlada por el ser humano, pero al ser humano recluirse en los hogares, bueno, hay un advenimiento de lo que es, por ejemplo, el dengue, todas las transmisiones que generan los mosquitos, las ratas, como vos decís. Es muy importante el control de plagas de cara a lo que va a ser la post-pandemia. Sí, vos fíjate, el otro día estaba hablando con este señor Miranda y me decía que en Estados Unidos invirtieron 2.000 millones de pesos en desarrollar un panorama ante este avance de las ratas. Claro, un escenario posible. Acá no tenemos el departamento armado todavía. Claro. Bueno, es que de hecho uno de los escenarios factibles, esto hay que decirlo, es que esto se prolongue mucho más tiempo, un tiempo indefinido. Recordemos la vacuna que más rápido se hizo, es la vacuna de las paperas y tardó 4 años. Sí, la del HIV todavía no se hizo y decían que ya la tenían inventada. Claro, entonces esto hay que ir pensándolo porque más desde el punto de vista estadista, ¿no? Porque uno no sabe bien con qué se puede encontrar y más un país como el nuestro que no tiene mucha cuerda para afrontar ese tipo de cosas. Casualmente yo hablando con los dos actores, que uno es la Academia Nacional de Medicina y esta persona que es el Magister en Plagas y Control de Plagas, el médico te atiende cuando vos tenés el problema, pero ellos evidentemente no conocen por qué viene el problema. Entonces cuando se levante la pandemia vamos a hacer una charla en la Academia Nacional de Medicina, se va a grabar y se va a mandar al país por el tema de la relación que tiene los insectos y los roedores con el ser humano y cómo evitar ese tipo de enfermedades, que hoy, según ellos, eso no se ha realizado nunca. Claro. Entonces, al ver este panorama, como te decía, que tengo el tiempo y que estoy ocupándolo en este tipo de actividades, hace a que yo pueda hablar, lógico, por estar con el doctor Dualde, donde puedo hablar con todos los números uno, preguntarle, y bueno, porque a muchos me dicen, ¿cómo sabes tanto? No, yo no sé. Lo que pasa es que tengo los teléfonos de los que saben. Claro. Entonces, hablando con ellos y un poco de ingenio que le pongo yo, poder llegar a armar este esquema que es realmente fascinante. A mí estoy muy entusiasmado con esto porque los profesionales cada vez se entusiasman más por todas las propiedades que tiene este sistema de algoritmo que ya dejamos el pasado. O sea, primero, yo tengo 63 años y los que tienen la edad mía se acuerdan que hablábamos teléfono, nos comunicamos a través de una manija, de un aparato negro que le daba manilla. Después vino un aparato gris de distintos colores que tenía un disco. Después vino el celular a través de la fibra óptica, que era un avance terrible. Bueno, hoy todos esos tres son obsoletos y ahora viene el sistema satelital, en lo cual nosotros estamos enganchados a este sistema a 7 satélites. Por lo tanto, tenemos una combinación con todo el mundo y es un fluido de comunicaciones que puede haber hasta 5 millones de personas a la vez en este circuito de información, de Big Data, para poder trabajar y poder desarrollarlo. Es una cosa alucinante. Sí, sin duda. Bueno, de hecho, yo creo que hoy en día la gran guerra comercial del mundo pasa por el 5G. Es el tema, yo te diría que hoy es el tema, no sé si es el más importante, es una bisagra. Pero... Es una bisagra. En lo que era la fibra óptica e internet, que va con delay, con demora. Vos fíjate, en Buenos Aires o en una esquina de una localidad urbana donde hay mucha gente, hubo un accidente, se juntaron 20, 30 personas y se bloqueó el celular, o sea, las pantallas ya no... Hay 62 millones de teléfonos funcionando en la República Argentina.
y la estructura es obsoleta, ya no funciona. Totalmente, totalmente. Las telefónicas, te voy a tocar otro temita, las telefónicas hacen un negocio espectacular, que es impresionante el dinero que nosotros estamos en un juicio, llevándolo adelante, que ya estamos en la Suprema Corte de Justicia, con el doctor Weschenberg, Carlos Weschenberg de Santiago del Estero, esto es algo que no lo sabe la gente, porque las telefónicas de celulares se quedan con 15.000 millones de pesos más de lo que corresponde. Qué bárbaro. Nosotros estamos litigando porque son 3 empresas y las 3 empresas cobran un redondeo que es ilegal. ¿Por qué es ilegal? No porque lo digo yo, sino porque lo dice la Secretaría de Comunicación de la Nación. Y ese redondeo ilegal a los 62 millones de teléfonos hacen que cada una se lleve 5.000 millones de pesos extra por mes, no por año, por mes. Entonces, no hay economía que aguante en esa situación de terrible absorción de dinero que hace a todo el país. Por ejemplo, te digo una, ¿no? Después, bueno, hablemos de la luz, hablemos del gas, hablemos del agua, no, por supuesto, y todas las por multinacionales. Por supuesto. Omar, contame un poquito, yo tenía muchas ganas de hablar con vos. Me faltan escuelas, ¿eh? Sí, bueno, yo sé que son 5, ¿no? Sí, son 5 escuelas. La de A ver. Norma 5, la de PYME, estoy armando con la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, y con Eduardo Ramírez, estamos armando la primera escuela nacional de conducción y concientización vial. ¿Qué hace eso? Queremos bajar en un gran porcentaje las muertes que hay por tránsito, que es la mayor causal de muerte en la República Argentina. Queremos bajar la cantidad de accidentes, por lo tanto va a bajar la cantidad de muertos y la cantidad de heridos que quedan en todo el país, dándole instrucción incluso a los organismos oficiales, como es la policía, como es el transporte público, los taxistas, todo lo que sea público y privado, para que con videos y tecnología de punta se aprenda, por ejemplo, un detalle tonto que muchos se ríen, pero cuando vos te dan la clase te das cuenta que te sentás mal en el auto. El aprendizaje de cómo te tenés que sentar el auto para evitar males mayores. Totalmente. No lo sabemos. Nos sentamos porque nos sentamos, como si fuese una silla del living. Y no, te estás sentando arriba de un vehículo, por lo tanto tenés que tener cierta situación y cierta característica de sentarte en una forma de evitar accidentes que no lo hacemos. Sí, sí. Y después, perdón, está para terminar, la Escuela de Ecología, de Turismo Ecológico, que vamos a trabajar sobre eso. Después tenemos no la escuela, pero sino un servicio sobre tema de deuda externa y comercio internacional, que eso va a estar a cargo el doctor Antonio Bogiano, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la Nación y Suprema Corte, en la provincia Corte Suprema de Justicia, y también el sistema aduanero, que va a estar al frente José Dasneve, que es primo de Mario Dasneve, quienes estuvieron ellos al frente en la época del doctor Dualde. Eso serían las 5 escuelas. Y después vamos a hacer, hoy a la tarde, ahora termino con vos y tengo una teleconferencia, con el doctor Trigo, quien es decano de la Universidad Maimónides de Medicina, y vamos a hacer una universidad de medicina a distancia para que pueda estudiar como el jujeño o el fueguino también tengan acceso al estudio, a la capacitación y al aprendizaje de estos temas, y no que sea solo concentrado en las grandes urbes como puede ser Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. No, esto es y el último sería la telemedicina, para que eso lo maneja el doctor Tomás Mosquera, para que una persona que está en Ushuaia o que está en Jujuy no tenga que venir a Buenos Aires a hacerse un estudio, sino que se lo podamos hacer a distancia, vía satelital, y en el momento la persona o el paciente o el profesional tiene la respuesta de la situación que está viviendo, por lo menos la ayuda primaria, para ver qué es si es necesario que viaje o si es necesario un tratamiento a nivel local. Claro, yo pienso que todo lo que es la educación a distancia, en lo que viene después de la pandemia, me parece que va a ser fundamental. Las universidades hoy en día y las escuelas, bueno, también lo que depende del gobierno en escuelas primarias y secundarias, están trabajando con la educación a distancia, y ya veníamos con lo que fue el plan de las notebooks famosas, pero claro, a esas notebooks le faltaba una buena conectividad que pudiera llegar realmente a federalizar el sistema. Entonces, el 5G es fundamental en este sentido. Claro. Una vez que tengamos esto, lo que es el plan de notebook, que ya se realizó, una buena conectividad y un buen servicio, porque también hay que decir que
todo lo que es la educación a distancia que hoy estamos teniendo en el contexto de la pandemia es una educación a distancia totalmente improvisada, porque nos encontramos frente a un escenario que no esperábamos, pero que yo pienso que se va a sostener en el tiempo la educación a distancia aunque pase la pandemia, porque realmente es una forma de llegar a los rincones del país donde la educación cuesta más, ¿no? Se va a fortalecer después de la pandemia por Claro, este sistema. claro, Porque vos tenés que vos estás hablando, te pones a hablar y se te cortó el sistema, no tenés claro, internet. En muchos lugares del interior del país, vos salís 10, 15 kilómetros de una ciudad donde hay internet y ya no tenés señal. totalmente. En mi pueblo hay 3 colonias ruso-alemanas, que son los alemanes del Volga. La colonia 1 se escucha bien, la colonia 2 más o menos, la colonia 3 no se escucha. Claro, Tenés claro, que buscar un lugar para poder hablar y estás a 15 kilómetros de un casco urbano. claro, sí, totalmente. Y esto evita también, esto hace también a la transparencia de la función, porque eso está todo a través de un sistema, y al sistema no lo podés violar, por lo tanto no podés currar, no podés coimear, no podés hacer nada, eso hace a la transparencia. Nosotros también estamos haciendo un sistema privado de yo jubilado, para que el jubilado no tenga que ir a hacer la cola, a ver cuándo cobra, o si tiene turno, o un montón de cosas. Claro. Esto va a ser un sistema muy sencillo que el mismo jubilado o el mismo afiliado a PAMI o algún familiar en la casa le va a decir qué es lo que tiene, y en cualquier parte del país. ¿Por qué? Porque es satelital. Hoy vos, si estás, por ejemplo, en esto que te decía, como ejemplo, la Colonia 3, que es Santa María, en Coronel Suárez, tenés que ir a Suárez a ver lo que pasa. Tenés que hacer 15 kilómetros, 15, 30 kilómetros para ver si te pagan o cuándo te pagan. Y cuando vos llegás al banco, por ejemplo, te dice, ay, no puede venir porque se cayó el sistema. Claro. Venga mañana. La persona tiene que hacer otra vez 30 kilómetros, y no es que vos estás 30 kilómetros de subte, de colectivo o de taxi. No, allá los 30 kilómetros son muy complicados porque es en el medio del campo. O sea, no tenés el colectivo, el subte que te subís. Nosotros los porteños, yo digo nosotros porteños, yo vivo en Buenos Aires, porque yo soy provinciano. Nos enojamos por un montón de cosas, pero si vos venís del interior, no tenés acceso a nada. Desde ya. Lo mismo pasa con el sistema de salud cuando vos tenés que recurrir a un hospital donde no tienen tu historia clínica. Porque claro, tu historia clínica está en un hospital, porque no está digitalizada. No. Si hubiera la posibilidad de digitalizar todo ese tipo de información, bueno, toda la atención de salud, la atención bancaria, todo lo que es PAMI, como vos decís, cambiaría muchísimo. Muchísimo para mejor, y ganan todos. Gana el afiliado, gana la obra social y gana el prestador. Claro. Porque te evitan un montón de tráfico y tiempo que se pierde en buscar, en ir al archivo, revisar, buscar que el empleado no vino el que sabía el tema, que está otro que no lo sabe, contame de vuelta a ver lo que dijo, vení mañana. No, es totalmente correcto, y de lo que hablábamos al principio. Claro, desde el punto de vista de las cuentas del gobierno, del Estado, digamos, esto es un golazo en el sentido de que terminás ahorrando dinero de las arcas del Estado. Es beneficioso para todos. Acá todo se beneficia. Te decía, el afiliado pierde menos tiempo y gasta menos. La obra social es más efectiva y es más aplaudida. Y el prestador cobra más y pierde menos tiempo. ¿Por qué? Porque es toda una ingeniería manual que no anda. Mi mujer ahora, es decir, se hizo un control remoto, digamos, acá a casa para trabajar, porque ya trabaja en una empresa privada. Y está rezongando todos los días porque se cae el sistema, se le apaga la computadora, se le prende. Es un problemón. Claro. ¿Por qué? Porque como eso se ha desarrollado en esta pandemia, no está ella sola, hay un montón, debe haber acá en el mismo edificio donde yo vivo, que están en la misma situación. Entonces las redes no dan abasto. No, por supuesto. Por supuesto. Sí, cuando ante una dificultad con internet en tu casa, estamos hablando de un servicio sencillo, internet hogareño, vos te comunicás con la empresa y te dicen que los cortes son normales. Que no hay ningún error. Siempre te ponen el disquito, son unos atorrantes realmente los de Cablevisión, Fibertel, todo eso. En este momento estamos con demora por problemas de reparación del sistema. Siempre están con demora, pero a vos a fin de mes te cobran. Sí, por supuesto. Sí. Y te digo, los sinvergüenzas que son las telefónicas, el otro día me quejé porque me habían aumentado, creo que cuando recién empezó esto, no sea problema, le bajamos el 60%. Me bajaron el 60% el abono. Claro, si entonces, me bajaron el 60% debe ser porque están robando el 80%. Claro, ¿cuál es el margen de ganancia real entonces? Claro. Eso fue Movistar. Y después llamó a personal, y personal me dice, no, yo le puedo bajar el 45%. Claro. ¿Y qué me estás robando? Le digo, ¿me estás cobrando 45 de más? Claro. Son los delincuentes. Claro, totalmente. Y aparte el redondeo es otro robo más. Es impresionante la cantidad de plata que nos roban las multinacionales. Sí. Por eso hay que cambiar la matriz, porque esto no sale adelante. Si esa plata
la tomara el gobierno para hacer inversión en producción y desarrollar el interior, sería un espectáculo. ¿Ves, Omar, ves que hay en el gobierno que hoy tenemos, ves que hay preocupación por estos temas o están más bien relegados en segundo plano? No, mira, estamos en muy buena relación. Estoy trabajando muy bien con la gente, va con todas las provincias, pero estamos acá con la gente de Axel Kicillof. Enseguida yo llamo a Nicolás, el secretario privado, me pasa el número de WhatsApp, yo hablo, veo, resuelvo, porque resuelvo los problemas de todos los ministerios, todas las carteras. Lo estás encarando no con el gobierno nacional, sino con provincias. No, esto es en forma privada, esto es una iniciativa privada, que sí se lo he mandado al ministro del Interior. Claro. Al ministro del Interior, se lo he mandado a Culfas de Producción y Tecnología, o sea que, se lo mandé a Gustavo Vélez, claro, se lo he mandado a varios ministros de la Nación y de la provincia. En principio sería una iniciativa 100% privada que eventualmente está abierta a recibir la colaboración estatal. Es que lógico, porque queremos hacer en los 2.200 municipios, queremos hacer la escuela de gobierno municipal, y eso les va a facilitar, porque vos tenés hoy los concejales, lamentablemente la parte política se ha degenerado tanto, que hoy cualquiera que es famoso pasa a ser diputado nacional o por una desgracia o por algo bueno, vos los ves que tuvieron un accidente, un problema, son diputados nacionales. Sacaron la lotería o somos vos, son diputados nacionales. No, o concejal o intendente, no es así. La política es una carrera. Yo hace muchos años que estoy, yo entré en el 90, en la provincia de Corrientes, 91, y tengo una carrera hecha dentro de la política, sé de qué hablo, sé de la gestión, sé cómo se maneja el poder, qué podés hacer, las cosas buenas que podés hacer y el servicio a la patria. Bueno, por eso hoy van improvisados, famosos, que ven, vos terminan el mandato y se llaman de plata. Es que, Omar, hay una propensión a la banalización de la política que al que realmente lleva adentro la vocación de servicio público, lo indigna claro, porque eso termina generando una idea en la gente de que de la política se saca. Y la realidad es que el que vive para esto, el que le gusta la política, vive poniendo para la política. Pero lo mismo te pasa a vos como periodista, como locutor, como una radio, como lo sea, porque cualquier que tiene unos mangos va y se abre una radio al lado tuya y lo único que hace es empiojarte lo tuyo. Hoy cualquiera se recibe de abogado y abogado se manda los macanones que se manda, y hoy el abogado siente vergüenza, el locutor o el periodista siente vergüenza. Claro. ¿Por qué? Porque una chica linda que muestra la cola, muestra esto, y es locutora y enseguida están todos los medios como lo vemos. Totalmente. Y no lo digo por machista, lo digo porque lo vemos. No, pero hay una realidad que las cosas no dependen del... La sociedad que estamos construyendo no premia el mérito. Esto es una realidad. Estamos destruyendo. Yo la otra vez de una charla, yo hice abogacía durante 3 años, después me fui. ¿Por qué? Porque no me bancaba eso. Y no hace tanto, el año pasado, fui a dar una charla así, un evento, me invitaron y hablé. Le dije, enseñen a construir el derecho. Ustedes lo único que enseñan es a ganar plata y obtener poder. Y destruyendo el derecho, sean dignos. Se lo dije a Servini Cubría en una declaración escrita. Y se lo dije al juez Casanelo en una declaración escrita. Hagan honor al nombre, al título, al cargo de la institución que representan. Porque esto no es que el tribunal es una corrupción porque el edificio, los ladrillos dicen que es una corrupción. No, son los seres humanos que destruyen esta situación. Vos ven en los pueblos te pasa lo mismo. Cualquiera hace cualquier cosa, y vos lo ves en los pueblos, yo pongo los pueblos siempre porque es donde se ve más, y eso se transmite en todo el país. Entonces vos ves un tipo, yo tengo unos mangos, voy y me pongo una radio, porque yo sé hablar con los periodistas, pero una cosa es saber hablar con vos, que sos periodista, y otra cosa es tener una radio. Entonces, ¿qué hago? Embromo mi negocio y embromo el tuyo, por lo tanto, ninguno de qué somos, pasamos a ser todos mediocres. Entonces yo creo que los colegios de abogados, los colegios farmacéuticos, los colegios de profesionales, de arquitectos, de ingenieros, tienen que tomar medidas, y si no cumpliste, saco el título, tomar alguna sanción. Acá se hacen corporaciones para embromar al otro. Entonces de esa forma no salimos nunca. Es muy difícil construir un país destruyendo. Nunca vi cómo se puede construir algo en forma destructiva. Y cometiendo los mismos errores, siempre obtenemos el mismo resultado. Es un desastre, por eso uno lo escucha a Dualde, y dice Dualde de la clase política, hemos ido a la miércoles, han desinstitucionalizado los partidos. Los partidos políticos hoy no existen y son necesarios. En el partido político vos lo que tenés que hacer es llamar a elecciones ordinarias y que todos elijan al mejor. No, nos juntamos vos y yo, que somos amigos, tenemos unos mangos más, decimos, bueno, ponemos a este, armamos la lista, salimos por los medios, hoy se maneja todo por redes sociales, por los medios, decimos la lista es esta.
Y vos, Claro. y a ver qué me preguntó. No, Nada. Omar, sin ir más lejos, para nosotros que somos peronistas, así tenemos ahora el PJ, así está, Es todo un desastre, es todo un así está. desastre. ¿Quién lo eligió y qué legitimidad tienen los que están puestos? Si nadie los votó, nadie los No, votó. Fueron por elegidos supuesto. a dedo. Sí, Es sí. más, la última vicepresidente nos enteramos por Twitter que era cuando fue Amado Vudú que se enteró ahí, y ahora nos enteramos por los medios por Alberto Fernández. Pero no hubo elección ordinaria de los afiliados como se hacía antes. Del 2003 a la fecha, eso se perdió. Lamentablemente en las últimas elecciones hubo para presidente, hubo exigencias que francamente no correspondían para poder participar en las elecciones internas, y eso dejaba vedada la posibilidad de cualquier alternativa hacia el interior del partido, del PJ, ¿no? Y Entonces, no bueno, podés, pero de esa manera no se puede construir. bueno, pero vos fíjate que aparecen dos cosas nuevas, porque no son partidos, dos cosas nuevas. El Frente para la Victoria en el 2005 y Unidad Ciudadana en el 2015. Y aparece el PRO ahora. ¿Qué hace? El PRO se junta con los radicales, Claro, degeneró el radicalismo. claro, Y Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, se junta con el peronismo, degeneró el peronismo. Entonces no hay nada. claro. Son ellos y no hay nada. Porque vos decís, los pobres radicales están tan complicados como el peronismo porque se desfiguró la institución política partidaria. Política es todo, pero la institución política partidaria se desnaturalizó. O sea, no es natural, digamos, por que me salga bien. Desnaturalizó. Sí, Desnaturalizó. Totalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué me ponen a mí? ¿Por qué? Porque soy el secretario Dualde y porque tengo Gadea. ¿Y quién es Gadea para ser el presidente? Que vaya a una elección. Y capaz que la gana Mongocho Flores de la punta del país, o de un pueblito chiquitito. Y bueno, pero ganó. Se ríen de Menem, lo cargan a Menem, todo Menem, que yo. Menem ganó todas las elecciones. Ganó las elecciones y le ganó a Cafiero. Y se la ganó legalmente. Y un caballero, Cafiero, que reconoció la derrota. Porque si hubiese sido otra, ¿cómo me va a ganar? ¿Un riojano? A mí que soy el varón del país. Y sin embargo, Cafiero, que en forma caballeresca, agarró y dijo, sí, yo acepto la derrota y aceptó la derrota. Sí, por Y fue supuesto. Menem presidente. Por supuesto, Y una actitud que ya, hubo muchas elecciones. una actitud que ya había tenido cuando el peronismo se decide por Luder. Claro. También ese sentido hay que reconocerle a Cafiero No, Cafiero de 10, un caballero. por Señor. supuesto, sí, por supuesto. Tendrá otras cosas. Siempre primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Pero así tiene que ser, es como a Dualde. A Dualde lo critican, que yo escucho ahí por Facebook, ayer me puse a escuchar a discutir con un señor. Dualde fue delegado gremial en Loma y llegó pasando por intendente, por concejal, por intendente, por diputado, por senador, llegó a ser presidente de la Nación. No tiene una denuncia, tiene una denuncia por acto de corrupción, siempre fue integrador. Él gobernó con la oposición adentro, él llamó a la oposición para que la oposición lo controle. Decían que estaba loco, no, hoy a su edad de retiro, digamos, de cargos políticos, está tranquilo con la justicia, nunca tuvo que ir a tribunales, salvo cuando lo difamaron. Totalmente. Pero después nunca fue a la justicia por denuncias penales. Y lo critican por, qué sé yo, por qué petizo. Sí. Esto es muy interesante para los que están en contra del sistema presidencialista y quieren recurrir a formaciones más europeas, a una política a la italiana, porque dicen que el presidencialismo no tiene flexibilidad frente a las crisis. Bueno, acá tenemos un buen ejemplo con Dualde, claro, pero totalmente. Ejemplo que totalmente. Los políticos putean, lástima que los políticos son medio flojos en su situación por lo que te decían, han entrado por la ventana. Y ojo, eso yo también le echo la culpa a Menem cuando Menem empezó con Palito Ortega, con Reutemann, con Daniel Scioli, con todo, que no eran de la política, y lo metió porque casualmente juntaban votos. Y está mal eso, está mal. Yo no estoy de acuerdo. Omar, yo se lo dije a Carlos Menem en su momento, todo esto degenera, porque el tipo que viene haciendo la carrera es como una carrera administrativa en una oficina. Vos venís rompiendo el lomo para llegar a un lugar y meten a un político, que es amigo el concejal, que es amigo el intendente, no, o metés a un pariente. Los parientes tienen que hacer otra cosa, no son todos políticos. Vos ves, yo veo la familia Moró, son todos políticos, viven por darte un ejemplo. Son todos políticos, pasan de un partido al otro, se van para allá, el yerno, la nuera, el hijo, la hija, la mujer, el marido. Nadie nació por otra cosa. Omar, es una vergüenza. Hablando de entrar por la ventana, contanos un poquito la situación actual del Sindicato de Artistas de Variedades de la Unión.
El sindicato de artistas de variedades, bueno, a lo último estuvo muy complicado y se puso un moderador ahora nacional que lo puso el Ministerio de Trabajo. La encargada de eso es la doctora Mónica Risotto del Ministerio de Trabajo, la que está a cargo de la parte gremial. Y con Hugo del Carril hemos tenido una reunión hace mucho tiempo, después se sumó el doctor Dualde y hemos decidido ayudar a reconstruir el sindicato de artistas de variedades. Ese sindicato de artistas de variedades fue inaugurado por Eva Perón allá por el año 1952. Tenía toda una serie de servicios que era espectacular, hasta clínica tenía, porque lo que es artista de variedades es amplísimo, es uno de los sindicatos más grandes que hay en el país, si no es el más grande. Porque en todos los pueblitos, en todos los lugares siempre hay un artista, alguien que hace algo. Son 60 las variedades más o menos, artistas de variedades de 60 variedades. Tenés magos, tenés circos, tenés patinadores, tenés bailadores, cantantes, artistas, de todo tenés ahí. Entonces hemos decidido con Hugo del Carril, que me ha convocado porque era el secretario general, ahora está normalizado, a tratar de recuperar su mandato dentro del artista de variedades, y bueno, y en ese tema estamos con Hugo del Carril y Laura Abogado, que es otra cantante de tango, que representa a la rama femenina y a la parte social. Yo soy el asesor político y Hugo del Carril es la figura que queremos que iba a ser ahora en julio, pero por este tema se trasladó en principio a diciembre, posiblemente en diciembre sean las elecciones a secretario general del sindicato de artistas de variedades. Eso es sintéticamente lo que estamos haciendo con Hugo del Carril y Laura Abogado. ¿Cuánto hace que está intervenido el sindicato? Eso no, el delegado normalizador asumió hará 3-4 meses, 2 meses, sí, 3-4 meses debe hacer. O sea que las elecciones serían elecciones, aunque postergadas por la pandemia, serían elecciones adelantadas. Sí, porque está normalizado y por eso pusieron un normalizador para que en 60 días llame elecciones. Justo nos cayó esto, bueno, ahora estamos con este problema, así que va a seguir un poquito más prolongada la normalización. Yo el otro día hablé con la doctora Risotto y me dijo que creía que si todo se normalizaba, para diciembre o marzo iban a ser las próximas elecciones de artistas de variedad, y bueno, Hugo del Carril es una persona muy conocida a través de su padre, la idea es que él sea el secretario general de ese sindicato, para recuperar todos los beneficios que tienen que tener los afiliados. Claro. Hugo ya estuvo, ¿verdad?, trabajando en el sindicato en el pasado. Sí. Él fue secretario general. Lo que pasa que después, en el último tiempo, él tuvo problemas y familiares y eso, y bueno, y los amigos, que decían ser amigos, decir, en cierto modo, le han hecho un desastre ahí. Pero bueno, él ha tomado la responsabilidad de volver a dejar el sindicato como él quería, y bueno, yo lo estoy acompañando en esto con un grupo también muy grande de personas, y estamos haciendo, bueno, recorriendo a través de los medios del país, para poder normalizar esto, y la verdad que la gente toma mucho entusiasmo, porque los artistas están muy en la situación, deben ser los más complicados, porque fue la primera actividad que se cortó y va a ser la última actividad que se va a reanudar, porque nadie va a ir a un teatro donde hay 300, 400 personas, principio, dirán cuando ya pase todo. Estamos desarrollando algunas cosas con la licenciada Raberta en ANSES para pedir ayuda a los que no tienen trabajo de este sindicato, y también estoy trabajando con Eliseo Álvarez de Televisión Pública. Creo que la semana que viene, si Dios quiere, por ahí empezamos con un programa de televisión para ayudar a esta gente, que bueno, también está involucrado el presidente Alberto Fernández y el expresidente Eduardo Dualde, para ver cómo podemos hacer esto, ¿no? Yo, en cierto modo, la televisión pública es la representante, en este caso, del presidente de la Nación, y yo soy el representante del doctor Dualde en esta negociación para poder beneficiar junto a Hugo del Carril y Laura Abogado, más los sindicatos que también están colaborando, y darle una mano a los artistas, porque es muy triste la situación del artista. Yo he sido músico de banda, y lo único que te llevaba es el aplauso al final. Cuando terminó el evento, todos se fueron a su casa a seguir comiendo, y vos te tenés que ir a tu casa a ver cómo hacer para comer. Bueno, hay un tema de Cacho Castaña que dice que tarde se dieron cuenta que el aplauso no alcanzaba, ¿no? Claro, es cierto, el aplauso no se come. No. Yo te digo, yo soy 20 años músico de banda municipal en mi pueblo. De chiquito yo y mi padre, los dos éramos músicos, y tocaba el saxofón, mi papá el clarinete,
Y bueno, vos te aplauden todo y todos se van a su casa a comer con su familia y vos tenés que ir a guardar el instrumento, Claro. ir a tomar, agarrar el colectivo, Claro, volverte claro. a tu casa, desenfundar, todo. Claro. Y bueno, y el aplauso no sirve, ¿viste? En Claro. esos casos, y más en esta época, no sirve el aplauso, ¿no? No, seguro, y aparte es una no te alcanza. es una actividad que no puede salvarse con lo que es lo digital, con lo que es la transmisión de shows digitales, porque tampoco en ese sentido tampoco puede remunerar nada No, como para que ayuda el muy artista poquito pueda con los sobrevivir. sponsors, pero es muy poquito lo que te ayuda. Ayuda un poquito, pero el tema es que vos vayas donde hay Claro. gente y donde van a ver, porque eso lo... Claro, por supuesto. Sí. Pero la situación económica también va a complicar para que paguen una entrada a un teatro, porque no van, si un teatro de 600 personas no van a poder entrar las 600, irán a entrar 300 como mucho, por tanto la entrada no la podés cobrar el doble. No, Es seguro. muy complicado la situación de los artistas y de todo persona que vive, no solamente los artistas, el plomero, el electricista, el parquero, el pintor, el albañil. Es una situación lamentablemente muy complicada, va a marcar una bisagra, un antes y un después, muchos van a quedar en el camino, lamentablemente, Claro. y bueno, y se irán generando otro tipo de actividades que habrá que aprovecharlo y reconvertirse a la nueva época que viene, ¿no? Sí. Y bueno, esperemos que pronto pueda pasar la pandemia y recuperar la vida mala, pero normal que veníamos llevando todos. Ojalá. Omar, ha sido un placer tenerte nuevamente con nosotros en este primer programa del 2020. Esperemos pronto volver a ponernos en contacto para tenerte con nosotros nuevamente. Cuando quieras, Roberto, que Dios te bendiga y que te ayude, porque sé que sos un laburante y le pones lomo a esto. Sé que tu audiencia es mucha, espero haber sido claro y poder dar alguna esperanza con este algoritmo de inteligencia artificial, que es lo que viene, que ya está en la Argentina y lo vamos a desarrollar para el beneficio de todos. Así que bueno, desearles a todos que se queden en la casa, lamentablemente, que tengan que salir los de última necesidad o los de extrema necesidad, Claro. mejor dicho, Claro. y siempre en cierto modo ayudamos y te doy mi correo electrónico que es osgadea@gmail.com. Con el doctor Dualde siempre trabajamos, con la señora Chiche también, así que cualquier necesidad que tengan nos avisan y si podemos ayudar, encantado de la vida. Bueno, En la Omar, política es así, es para servir, no para servirse como hacen algunos vivos, ¿no? totalmente. Ojalá que haya muchos que piensen de esta manera también. Muchas gracias por estar. Un cariño muy grande, que Dios los bendiga y cualquier cosa a tu disposición. Muy atento. Adiós, Saludos a Omar. la audiencia. Chao, chao. Chau. Y así pasaba por mil razones Omar, que siempre está presto a participar con nosotros y ofrecernos sus pensamientos. Así que vaya pues nuestro agradecimiento para con él, que nos habló un poquito de lo que se viene de cara a la salida de la pandemia, cómo encarar, qué nos deja la pandemia como positivo, en esto de los nuevos usos de la tecnología, que si bien no son tan nuevos, son usos que estamos asimilando de forma masiva y que se han acelerado en esta asimilación porque el contexto, bueno, nos obliga, ¿no es cierto? Y en eso está él trabajando, como nos contaba. Así que creemos que ha sido una participación, como siempre la de él, muy provechosa para nosotros. Bueno, y sin dilatarnos más, porque sabemos que el tiempo se nos está extendiendo demasiado, vamos a pasar a una entrevista esperada por los que hacemos este programa, porque saben que somos todos un poco tangueros. Hugo del Carril hijo, un peronista de toda la vida, que combina dos facetas, ¿no? La de peronista y la de artista, y de eso salen cosas maravillosas, como la preocupación por la situación del artista, del argentino en general y del artista en particular. Bueno, estamos con Hugo del Carril. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Gracias a Dios, aquí estamos retomando la actividad del programa, teniendo un primer programa después de un receso por la pandemia, Sí, claro. trabajando, reinventándonos.
Queríamos tenerte porque sabemos que con el contexto de la pandemia vos estás trabajando muy fuertemente, ya no por la pandemia, sino desde antes, con respecto a la situación de los artistas de variedades. Sí. Sé que es un tema que te preocupa y que te ocupa, no como solo como uno de ellos, sino también como un militante del justicialismo, ¿no? Que sabemos que sos. Quería que nos cuentes un poquito en qué situación están los artistas de variedades con el contexto de la pandemia y cómo se ven de cara a la salida de lo que es la resolución del virus. Bueno, a ver, eh, la familia artística, más del 96-97% de ellos, son artistas que están muy mal, hace más de 80 días que están sin trabajar, y tenemos una gran cantidad de artistas que, como digo siempre, el día que no trabajan es el día que no comen, Claro, que viven el día a día. La mayoría de ellos son inquilinos, tienen que pagar su alquiler, sus impuestos, sus servicios, y esto se les va complicando la vida, y hay una preocupación muy grande en el mundo artístico. Eh, ¿Cómo va a ser la salida de la pandemia? No lo sé ni cuándo se va a gestionar, pero sí sé que nuestra actividad fue la primera en cerrar y va a ser la última en abrir. claro. Eso desde ya. Sí, es así. Yo entiendo que ya de por sí lo que es el artista no viene pasando por las mejores épocas, amén del contexto del COVID-19, ¿no? Esto todavía profundiza la crisis en la que ya venían inmersos los artistas. Y en ese sentido, la Unión de Artistas de Variedades cumple o debería cumplir un rol fundamental, ¿no? De cara a poder contribuir en el bienestar de los artistas. Vos en ese Sí, sentido estás trabajando para lo que se viene, que son unas nuevas elecciones en el sindicato, ¿verdad? estamos trabajando, sí, junto con Omar Gadea y Laura Bogado, y bueno, unos cuantos compañeros más de trabajo, sí, para ver a qué momento vamos a entrar en elecciones. Según tengo entendido que hasta fines de noviembre, principios o fines de diciembre, esto no se produciría, por el motivo de la circulación, ¿no? Solamente en Capital Federal son 3.700 artistas registrados, y bastante gente en la calle. No creo que lo podamos hacer hasta fin de año. De todos modos, la Unión sufrió una cantidad de traiciones internas y externas, por lo cual tuve que pedirle al Ministerio de Trabajo que nombrara un delegado normalizador Uh-huh. para que nos llevara rápidamente a elecciones y tratar de limpiar el camino que lo habían ensuciado bastante. Y sí, es verdad, la unión tiene que estar, es evidente, los trabajadores tenemos que estar todos amparados a través de un sindicato Claro, que nos ayude, que nos acompañe, que nos dé obra social, que nos dé descuentos, sobre todo que nos ayude cuando seamos más grandes con el asunto de las jubilaciones, claro. y también otro lado, cuando son registrados los contratos, el sindicato tiene potestad de defender a través de los letrados al artista que no le han cumplido ese contrato. Por eso es tan Uh-huh. importante que pase por el sindicato. Y más aún, Claro, cuando nos toca ir afuera, a mí no me ha pasado que no me han pagado. Me han pagado, pero tengo muchos compañeros de trabajo que se han vuelto con la mitad de la paga o nada. claro, claro. Y sin norte para ampararse, porque estando en el exterior. Exactamente. Bueno, ahora tenemos muchos artistas que han quedado varados en todas partes del mundo, Uh-huh. y no tienen expectativas de cuándo van a Claro, retornar. claro. Es una complicación, realmente es una gran complicación. Lo que estamos haciendo con Omar Gadea, que me imagino que sabes que es el secretario Sí, sí, político privado del doctor Valde. sí, por supuesto. Estamos trabajando con él y con Laura Bogado, y hay gestiones que están bastante avanzadas, que seguramente en los próximos 10 días tendremos novedad, o quizás antes, para tener un espacio en la TV pública y hacer un gran programa de artistas
de varieté, donde van a estar no solamente los cantantes, o sea, van a estar los cantantes de todos los estilos musicales, los bailarines de todos los estilos musicales, más malabaristas, payasos y todo lo que concierne a la unión, todas las especialidades artísticas, que son 63 especialidades artísticas distintas. Ajá. Creo que eso no va a ser la solución, pero sí va a ser un paliativo para que el artista pueda llevar el pan a la mesa y hacerle frente a sus gastos cotidianos, y por supuesto una gran vidriera como es el Canal 7, que se ve en todo el país, y obviamente todos sabemos que el canal no tiene un buen rating, pero la ventaja es que el canal se va a ver y se sigue viendo y se verá siempre. Es el canal más federal de todos, un canal de aire muy importante. El rating bajo de la TV pública es por mucho un rating mucho más considerable que cualquiera o casi cualquiera de cable, ¿no? Sí, no, ni hablar, por supuesto. Claro que sí. Te hago una consulta, que el programa siempre trata de orillar los temas políticos y me interesa consultarte esto. Vos seguramente sabrás respondernos con mucho conocimiento. ¿Cómo es la idiosincrasia del artista a la hora de formar parte de un sindicato, preocuparse por los temas sindicales? Hay sindicatos como el Sindicato de Camioneros, quizás que es el más políticamente activo, o de los más, ¿no? Y otros cuyos afiliados tienen menos propensión a formar parte de la actividad política, como puede ser, no sé, el Sindicato de Comercio, por ejemplo, donde una movilización es impensado. En el caso de los artistas, ¿cómo es esta idiosincrasia? Bueno, mira, el universo de los artistas con frente al sindicato, hay algunos que ni se meten, otros que no quieren estar sindicalizados, otros que sí que quieren, otros que quieren participar, pero la verdad que somos un sindicato de artistas y ahí entran artistas de todos los colores políticos, porque claro, no nos podemos fijar, sí, no, acá entran todos, claro, por no supuesto. importa la ideología o el color político que tengan. Pero el problema que tiene el sindicato de artistas es, vos imaginate, que estamos pidiendo una paritaria y yo no llego a un acuerdo salarial con el productor o con la Cámara de Empresarios Teatrales. Uh-huh. Entonces, yo decreto, o el organismo decreta, un paro por 48 horas. ¿Quién se va a adherir al paro si todos necesitan trabajar? Claro. Vos no podés obligar a la gente a que mantenga las salas cerradas, a que no trabajen. Este sindicato es un sindicato muy especial, muy atípico. O sea que en ese caso la adhesión o no, digamos, depende más de una cuestión económica, por obvias razones, que a una cuestión de falta de cultura política. O a ambas cosas. Sí, o ambas cosas. Mira, acá nosotros tenemos muy pocos, dentro del sindicato, muy pocos artistas que están en blanco. ¿Qué quiere decir? Que trabajan todos los días en una casa, ¿sí? Uh-huh. La gran mayoría trabajan por bolos. Uh-huh. Y a veces trabajan un sábado, a veces es un sábado y un domingo, a veces les toca una fiesta en particular. Y el calle artístico de una pareja de baile, la verdad que si a una bailarina se le rompe las medias que usa, necesitan 4 o 5 actuaciones para poder volver a comprar esa media. Claro. Entonces, esos chicos que son muchísimos, y son muy jóvenes, de repente pagar una cuota societaria de 200 pesos mensuales les significa mucho. Claro. Entonces, a mí me interesa más que llegar a un acuerdo en algún momento nosotros tenemos, el año pasado se firmó un convenio con una obra social. La obra social de ministros, secretarios y subsecretarios, donde ellos ofrecen unos planes muy económicos, donde yo prefiero que el trabajador tenga una cobertura médica con poco dinero y que no pague su cuota societaria. Prefiero tenerlo cuidado. Claro, cubierto en salud, claro.
Exacto, entonces de repente se puede hacer un plan donde dice, bueno, por mes tenés que pagar, no sé, 400, 500 pesos, por poner un número, ¿no? Sí, sí. Bueno, y de estos 400 pesos, 50 pesos o 30 pesos van a la cuota societaria tuya. Entonces sos un afiliado cotizante. Estás cotizando con lo que podés. Ujú, ujú. Está muy bien. En ese sentido, el sistema de salud del sindicato actualmente, ¿cómo está? Porque tengo entendido que lo que es el policlínico de la calle Perú ha tenido dificultades en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, no, eso se perdió en el año 95-96. Ajá. Se perdió eso, se perdió la sede central, se perdió todo Ah, lo ok, que había. ok, ok, ok. Todo. Yo tuve la Ok. suerte de, a mi hijo, el más grande, que este año cumple 30 años, de haberlo hecho atender en el policlínico ahí de la calle Perú. Hoy Ujú. no tiene nada. Eh, eh, Entonces, por eso yo firmé un convenio con esta obra social para que los afiliados puedan, en el momento que ahora tengamos con las elecciones, los que quieran optar por la obra social, puedan tener una buena cobertura. claro, Y claro, está buena porque está en todo el país. claro. Sí, yo pensaba que las dificultades con el policlínico habían sido más recientes. Eh, No, hace muchos yo años estaba me en había el estado sindicato, sí. perdón, en el sindicato creo que estaba Pacheco, en el sindicato y en la obra social estaba Enrique Dumas. Ujú, Hace ujú. muchos años. Sí. Yo me había estado interiorizando para hablar con vos y estamos hablando de una casa de salud importante, que una pena que se haya perdido. Bueno, vos sabés que en aquella época, junto con el sindicato de la UOM, eran los dos únicos sindicatos que tenían policlínico propio. Ujú. Mirá vos. Y una pena, Variedades era un sindicato muy fuerte, muy fuerte. Ujú. Y bueno, y de eso se trata de que, por eso me está dando una mano Omar Gadea y Laura Abogado para poner al sindicato donde nunca debió salir, Bueno, en las primeras filas. bueno, esperemos que así sea. Ojalá por el bien de toda la comunidad artística, Así es, de así que es. la verdad que nos merecemos algo después de tantos años de estar en el abandono. Bueno, Hugo, que sepas que contás con este programa y este espacio para difundir las inquietudes de los artistas de variedades, y te deseamos la mejor de las suertes en esta carrera por mejorar las condiciones de vida de los artistas. Te agradezco mucho la atención, te agradezco el espacio, la cordialidad y la amabilidad, y cuando vos lo creas conveniente me llamas, total, y acá de mi casa no puedo salir. Muy bien, me parece muy bien, ¿no? Hugo, te deseo la mejor de las suertes en esta etapa, y estamos contactados, ¿sí? Cómo no, gracias por todo y te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Y así pasaba Hugo del Carril por Mil Razones, una entrevista que nos parece ha sido bien interesante y nos ha dado realmente mucho en qué pensar en la situación de los artistas y por extrapolación en la situación de muchos sectores que hoy con el contexto del COVID-19 no la están pasando bien. Así que vaya para todos ellos nuestro apoyo y nuestro compromiso permanente. Y llegamos entonces de esta manera al final del programa. Esperamos que les haya gustado, esperamos ser bien recibidos por ustedes en esta nueva etapa del programa y los esperamos nuevamente en una nueva emisión de Mil Razones que por lo que venimos trabajando seguramente va a estar cargada de novedades, cargada de pensamiento, cargada de política y, por qué no, alguna entrevista. Así que los esperamos. Gracias por estar. Hasta la próxima. Chao.